Buenas tardes con todos, bienvenidos a una semana más de clases. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar esta semanita. Recuerden que estamos en la semana número 11. Ya, vamos a ver la formación de iones. Existen muchas sustancias en las que no hay átomos propiamente dichos, ni por tanto moléculas. Son sustancias constituidas por iones positivos y negativos. Veamos cómo se forman. Un elemento muy poco electronegativo puede perder uno o dos o más electrones. Por ejemplo, tenemos el Na potasio menos un electrón, Na más. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y cuando es Na más, en cambio es 1s2, 2s2, 2p6. Perdí un electrón. Aluminio, menos 3 electrones, y acá gana 3 electrones más. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, y acá en cambio es 1s2, 2s2, 2p6. Perdí 3 electrones. Y por el contrario, un electrón muy electronegativo puede ganar uno o dos más electrones. S más 2 E3, S2 menos. Aquí tenemos la electrónica en la primera, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Acá tengo S2 menos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Aumentó 2 electrones. Valencia iónica, llamamos valencia iónica de los elementos de la carga positiva o negativa que adquiere sus átomos cuando se convierten en iones. El grupo 1, 2, 3, 13, perdón, 14, 15, 16, 17. Electrones de valencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valencia iónica 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. La transformación de iones, los átomos han conseguido estructuras de gas noble. Los elementos metálicos con pocos electrones de valencia y de baja energía de ionización tienden a convertirse en cationes. Los elementos no metálicos con muchos electrones de valencia y afinidad electrónica muy negativa tienden a recibir electrones convirtiéndose en aniones. Estos iones se unen de manera estable mediante enlaces iónicos y forman compuestos iónicos. El enlace iónico es la unión que resulta de la presencia de las fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación. Permítame un momentito, por favor. Listo, chicos, mis disculpas. Estos iones se unen de manera estable mediante enlaces iónicos y forman compuestos iónicos. Los compuestos iónicos son compuestos en general, ¿no? Como las sales binarias, las sales temarias, los óxidos, algunos óxidos y algunos hidróxidos. El enlace iónico es la unión que resulta de la presencia de la fuerza electrostática entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación de una red cristalina iónica. Los elementos metálicos. Tenemos el potasio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, cede un electrón y forma un ion positivo, 1s2, 2s2, 2p6. Es decir, se fue un electrón. La agrupación de los iones positivos y negativos de un cristal iónico y los elementos no metálicos. Tenemos el cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Cede un electrón y forma un ion negativo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. ¿Qué pasa? Sumó un electrón. La agrupación de los iones positivos y negativos en cristales iónicos forman un compuesto iónico, cloruro de sodio. ¿Ya? A un ion lo representa mediante el símbolo del elemento con un superíndice a la derecha que indica la carga que posee mediante un número y el signo positivo o el signo negativo. Los cationes han perdido electrones en el número que indica la carga positiva. Por ejemplo, dos positivos indica que ese átomo ha perdido dos electrones. Los aniones que han ganado electrones en el número que indica la carga negativa, por ejemplo, 2 negativo, indica que este átomo ha ganado dos elementos de electrones. Por ejemplo, tenemos aquí 2 positivo, quiere decir que este perdió dos electrones. Aquí tenemos 2 negativo, ganó.
El enlace químico. Las fuerzas que unen a los átomos, los iones o moléculas que forman las sustancias químicas de elementos y compuestos de manera estable se denominan enlaces químicos. En la formación de los enlaces químicos, los átomos tienden a ceder, ganar o compartir electrones hasta que el número de estos sea igual a 8 en su nivel de valencia. La clase de enlaces. Según sean los enlaces, tenemos diferentes clases de sustancias, como eh, con sus propiedades características. Por ejemplo, el enlace iónico son átomos o grupos de átomos que poseen cargas positivas o negativas y que por haber cedido, perdón, chicos, por haber cedido o adquirido los elementos, los adquirido electrones. Según sea una estructura electrónica, cada átomo cede a recibir un número determinado de electrones hasta adquirir la configuración estable del gas noble. De esta forma, adquiere una cierta carga positiva o negativa a la que denominamos valencia iónica. La valencia iónica es la carga que adquiere sus átomos al convertirse en iones positivos o negativos. Veamos un ejemplo del potasio, que tiene su número atómico 19. Su estructura electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Si cede un electrón, adopta la configuración del gas noble del argón 18. ¿Ya? Por tanto, su valencia iónica es +1. Del mismo modo, ocurre con los otros elementos. Por ejemplo, tenemos el aluminio, Sa, el bromo y el plomo. Su número atómico 13, 20, 35, 15, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. El ion es Al3 positivo. ¿Qué quiere decir? Que perdió 3 electrones, se dio 3 electrones. Tenemos el Ca20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Tiene un positivo 2, quiere decir que perdió 2 electrones. Lo mismo acá, 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, p5. Tengo un negativo, quiere decir que perdió un electrón. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, quiere decir que ganó 3 electrones, aquí ganó uno, perdón. Vamos con esta de acá. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6. Aquí, ¿qué dice? Que perdió 3 electrones. Aquí perdió 2 electrones. Aquí ganó un electrón y acá ganó 3 electrones. Así se reconoce. Al convertirse los átomos en iones positivos o negativos, se produce una transferencia de electrones. El resultado de esta fuerza se conoce con el nombre de iónico. El enlace iónico es la unión resultante de la presencia de fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación del compuesto constituido por la red cristalina iónica. Compuesto iónico, fórmula empírica y fórmula empírica. Tenemos compuesto iónico cloruro de sodio NaCl, Na positivo, es decir, que ganó un electrón y aquí el cloro perdió un electrón, perdón, el potasio perdió un electrón y el cloro ganó uno. Nitrato de calcio tiene CaNO3,2, quiere decir que el calcio perdió 2 electrones, el nitrógeno y el oxígeno ganaron 3 y perdieron, no, ganaron 2 y perdieron 3. El óxido de litio quiere decir que el litio perdió un electrón y el oxígeno ganó 2 electrones. En el hidróxido de potasio, en cambio, ganó un electrón y perdió un electrón. Muchas sustancias presentan ciertas propiedades, tales como la solubilidad en agua. Permítame. Ya. Muchas sustancias presentan ciertas propiedades, como la solubilidad en agua, que no puede justificarse si no acepta que está constituida por iones positivos y negativos en lugar de átomos o moléculas neutras. Son los compuestos iónicos. Estos compuestos se presentan en forma de sólidos cristalinos constituidos por iones positivos y negativos. Compuestos iónicos. Al enlace iónico la presentan las sales, tanto binarias como las de orden superior, y ciertos óxidos de hidróxidos, principalmente en elementos metálicos. Por ejemplo, al compuesto iónico sulfuro de sodio formado por la unión de sodio con azufre podemos expresar de esta manera. Cada átomo de sodio cede un electrón al átomo de azufre. Este se convierte en un ion con 2 cargas negativas, mientras se forman un ion con una carga positiva. Índice de condición. Los distintos compuestos iónicos adoptan diferentes estructuras cristalinas, características en las que los iones se colocan de forma peculiar en los nudos de la red.
en estos nuditos, en estos de aquí. Una de las características es que los iones se colocan de forma peculiar en los nudos de la red y las fuerzas atractivas y repulsivas se compensan, se unen. Esta estructura debe cumplir dos condiciones. La primera es el empaquetamiento debe ser máximo. Los iones deben ocupar el menor volumen posible. El cristal debe ser neutro. El número de cargas positivas ha de ser igual a las cargas negativas. La figura 1 muestra la estructura idealizada del cloro de cesio. Los iones son del tamaño similar y cada uno de ellos pueden ser rodeados por 8 iones de signo contrario. El índice de coordinación o número de coordinación de un ion es en una red cristalina iónica es el número de iones de signo contrario que lo rodean a la misma distancia. Tanto para el cesio como para el cloro, el índice de coordinación es 8. Los elementos metálicos situados a la izquierda y en el centro de la tabla periódica tienden a perder electrones para formar iones positivos o cationes. Los elementos, en cambio, que están a la derecha, tienden a ganar electrones para formar iones negativos o aniones. Este tipo de enlace se produce cuando se combinan los metales con los no metales. Los iones formados, al tener cargas opuestas, se atraen y permanecen unidos por fuerzas de atracción electrostáticas. Cuando un número elevado de cationes interaccionan con un número muy elevado de aniones, el conjunto adquiere estabilidad y se forma una red cristalina iónica o cristal iónica. Las propiedades de sustancias iónicas. Las sustancias iónicas pueden tener las mismas propiedades. A temperatura ambiente son sólidos de elevado punto de fusión, son solubles al agua, disoluciones acuosas o fundidas conducen corriente eléctrica, pero no en estado sólido. Por ejemplo, la sal. En sí no puede conducir electricidad, pero si las diluimos en agua, se separan sus iones y pueden conducir corriente eléctrica, como se muestra en la continuación. Tenemos la sal sin disolver y la sal disuelta. Ya se mezclan, ¿no? Los enlaces covalentes. En ocasiones, los átomos neutros que forman algunas sustancias permanecen unidos por enlace distinto de iónico. El enlace covalente, los átomos enlazados de esta forma suelen formar entidades discretas que denominamos moléculas. El modelo de Lewis. Mientras que el enlace iónico de los átomos logran adquirir la estructura del gas noble mediante la transferencia de electrones, en el enlace covalente se llega al mismo resuelto a compartir electrones entre los átomos. El enlace covalente es que consiste en la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones. Es el caso de los otros muchos, de la molécula del flúor, por ejemplo. Lewis nació en 1875 y murió en 1946. Fue un químico físico estadounidense reconocido por su trabajo llamado estructura de Lewis o diagrama de puntos. La estructura de Lewis de las moléculas pilatómicas. La confección de la estructura de Lewis de una molécula, la pila atómica, requiere de un proceso sencillo a partir de la configuración electrónica de los átomos que intervienen. El átomo central suele ser el elemento menos electronegativo, es decir, el que necesita más electrones para completar su nivel de valencia. Las clases de covalentes. Tenemos el tipo y la descripción. Tenemos enlace simple, enlace doble y enlace triple. El simple es cuando los átomos comparten un par de electrones, por ejemplo, las moléculas de H2, Cl2 y H2O. Enlace doble, los átomos están enlazados, comparten dos pares de electrones, como por ejemplo 2 y CO2. Y el enlace triple, cuando los átomos comparten tres pares de electrones, como N2, C2H2, el etino. Dice que determinemos la estructura de la molécula del ácido nítrico. Primero desintegramos el átomo central y el nitrógeno y colocamos alrededor de él los átomos de oxígeno, aún de estos se enlazan en el hidrógeno, por ejemplo, el nitrógeno y los oxígenos. Calculamos el número total de electrones de valencia que necesitan los cinco átomos para que adquieran la estructura de gas noble. Calculamos el número total de electrones de valencia de los átomos de la molécula. Obtenemos el número de electrones compartidos, restando que el número de valencia y la valencia. Como solo hay tres átomos unidos al átomo central, habrá que colocar dos pares enlazantes entre este y uno del otro lado del oxígeno. Determinamos los electrones libres o solitarios, es decir, no compartimos de restado, y los pares no enlazantes deben colocarse alrededor de cada átomo de modo que todos adquieran una estructura de gas noble. Vamos con la resonancia. La resonancia al confeccionar la estructura de Lewis para HNO3,
Observamos que el átomo de nitrógeno puede compartir cuatro electrones con cualquiera de los átomos de oxígeno. Decimos que la estructura está en resonancia e indicamos mediante el signo de las dos flechitas. En realidad, la estructura real es intermediaria entre los dos posibles. Los enlaces no son dobles ni simples, sino que se presentan en longitud intermedia. Una misma molécula, un ion poliatómico, en general puede presentarse varias estructuras de Lewis. Al variar la ordenación de esos electrones, la estructura real es un híbrido, es de resonancia de todas ellas. La estructura canónica de resonancia es cada una de las estructuras que representa una molécula o un ion pilatómico y que difiere de los demás de ordenación de sus electrones. Las propiedades de las sustancias covalentes. Las enlaces covalentes se forman al unirse los elementos no metálicos, localizados a la derecha de la tabla. Algunos átomos pueden formar dos o más enlaces covalentes y según el número de electrones que necesita para completar el octeto y alcanzar la agrupación estable del gas noble, moléculas y cristalinas. Las moléculas dice que a temperatura ambiente son líquidos o gases de bajo punto de fusión. Existen moléculas solubles en agua y otras solubles en disolventes orgánicos y no conducen la corriente y tampoco el calor. Las cristalinas a temperatura ambiente son sólidos con punto de fusión muy elevado, son insolubles en casi todos los disolventes y no conducen corriente eléctrica. Tenemos átomos de hidrógeno, molécula de hidrógeno, átomos de oxígeno, molécula de oxígeno, átomos de nitrógeno, moléculas de nitrógeno y átomos de carbono y moléculas de carbono. Covalencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de covalencia? La covalencia es la capacidad de un elemento para compartir sus electrones y se refleja en la valencia covalente. Llamamos covalencia a la valencia covalente de un elemento al número de enlaces covalentes que es capaz de formar. Un elemento puede formar más o menos enlaces covalentes según el número de electrones desapareados o fácilmente desapareables que tienen un lugar un átomo. Los elementos son capaces de proporcionar electrones de un orbital a otro dentro del mismo nivel y mediante los electrones fácilmente desaparecibles justificamos la covalencia de estos elementos. En enlace de coordinado. De la misma manera que la teoría de Lewis, se trata de un enlace covalente con el que uno de los hábitos aportan los dos electrones. En esta teoría se considera que el enlace covalente coordinado se forma cuando un átomo aporta un orbital de valencia desocupado, mientras que el otro contribuye con un orbital de valencia ocupado por dos electrones. Por ejemplo, la formación del hidrógeno. En este caso, el agua aporta con dos electrones y el hidrógeno no apto con ningún electrón. Eso es con respecto a esta semanita, chicos. Espero que hayan entendido. Más que todo es teoría. Les deseo una excelente semana y nos veríamos la próxima clase. Recuerden que tienen actividades que realizar con respecto al tema y chao, chao.